un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Y gracias por acercarse a escuchar El Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno. Me acompaña como siempre Víctor García San Inocencio, a quien le pido que nos presente al invitado de hoy. Saludos a ti, Fernando. Saludos a todos los que nos están sintonizando ahora o en el futuro, y muy especialmente a nuestro invitado, a quien extiendo desde ahora mismo un abrazo muy grande. Muchas gracias. Nuestro invitado de hoy es el licenciado José Enrique Colón Santana, un modelo de ser humano, luchador toda la vida por la justicia en el sentido más ancho del concepto, que abarca mucho más que su profesión como abogado, sino la justicia que se debe dar en el seno de la familia, de la comunidad, de la sociedad, y si posible también en el arco más ancho y radiado del mundo. Y uno dirá, ¿y por qué esa precisión presentando a un abogado extraordinariamente lúcido, con una carrera honrosa, que tanto ha enseñado a juristas y no juristas en Puerto Rico? Porque José Enrique Colón Santana ha tenido la capacidad, a través de sus ejecutorias como ser humano y como forjador de justicia en esas dimensiones, la capacidad de llegar a mucha gente en muchas partes. Podríamos hablar de su esfera de acción en Puerto Rico, que es muy grande, como abogado, como luchador de causas sociales, pero podríamos extendernos a confines como el de Nicaragua o el de Colombia, y al auxilio que ha prestado a tantas y tantas personas, y al auxilio también que presta cuando leemos sus obras, porque también es autor. Pero yo no me voy a meter a hablar por él. Simplemente quiero decirles que lo quiero entrañablemente, lo respeto enormemente, y me siento orgulloso de ser puertorriqueño, y además me siento orgulloso de ser puertorriqueño porque hay puertorriqueños como José Enrique Colón Santana. Ahí una presentación. Muchísimas gracias, me honra tus palabras, un privilegio estar aquí con el señor decano y contigo, gracias. ¿Quién rompe el hielo? Hay tantas preguntas que es difícil comenzar a abarcar la figura de Don Quique, pero vamos a empezar por lo más básico. Cuéntanos un poco de dónde eres, dónde creciste, esos primeros años de formación. Sí, bueno, yo nací en Santurce, soy cangrejero, y me crié en Río Piedra, muy cerca de la República de Colombia, en la urbanización San Agustín, y estuve unos años en unas cuantas escuelas, muy diversas, por cierto. En la escuela elemental estuve, además del Colegio San Antonio de Río Piedra, en la escuela pública William D. Boyce en Las Lomas. También estudié intermedia en la República de México, en la Organización La Riviera. Y me gradué, entré a la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, donde estudié el bachillerato en Sociología, y también, una vez terminé el bachillerato, pasé a estudiar Derecho en la Facultad de la Universidad de Puerto Rico. ¿Siempre supiste que querías ser abogado? ¿Cómo llegaste a esa profesión? Pues yo creo que no. Mi mamá siempre me decía
que yo fuera cualquier cosa menos abogado. Había tenido muy malas experiencias con personas de esta profesión. Inclusive, pues, la primera, que había sido su primer marido, que había sido abogado, así que tenía muchas razones personales para decirme eso. Y realmente ni lo pensaba. O sea, yo no tuve ninguna relación con abogados en mi familia, que no había. Pero siempre que recuerdo que en mi casa salía el tema de la profesión legal, era algo que yo siempre escuchaba con mucho respeto, de verdad. O sea, si hablaban de ingenieros, hablaban aún de médicos, no me causaba mayor impresión, pero sí recuerdo eso, que hablar de abogados, y es un poco por la premisa sociológica de que se supone que nosotros lo sabemos todo y estamos en un nivel donde la gente nos dice que somos capaces de hacer cualquier cosa, pero la realidad es que yo puedo decir, una vez yo estaba terminando mi bachillerato en sociología, un día fui a la Facultad de Derecho y pedí la documentación y ahí tomé el examen. Así que, pero todavía no había realizado el hecho de que iba a estudiar Derecho hasta que me llegó la carta aceptándome. Y yo puedo decir que en ese momento que yo recibí esa carta, es que yo me di cuenta que yo quería ser abogado. No tenía una idea qué era lo que podía hacer, pero sí me sentía que podía ayudar en la defensa de causas justas. Me parecía que podía asistir a mucha gente, ayudar, y que encima de eso, pues era la posibilidad real de, además de tener esa experiencia, pues tener algunos instrumentos para hacer ese trabajo. Pero yo puedo decir que el primer año y el primer semestre del segundo año de la Facultad de Derecho fueron los peores años para mí. O sea, yo no había entendido lo que era estudiar y lo que era prestar atención y comprender de qué se trataba el derecho hasta ese primer año y medio. Y fue sumamente complicado. Y en adición al hecho, pues, porque estaba yo involucrado también con los consejos de estudiantes, el consejo general, y pues no les tengo que decir a ustedes que cuando uno empieza a estudiar Derecho pierde la vida personal, porque no hay otra manera de sobrevivir en la Facultad de Derecho si no es estudiando los 7 días de la semana. Así que en ese sentido, aún así, yo creo que, pues por razón de los compromisos políticos y estudiantiles, tal vez no dediqué más tiempo o el tiempo necesario a alguna de las materias. Eso tengo que reconocerlo porque después tuve que hacerlo ya en la práctica. Pero creo que sí, es decir, cuando ya una vez realicé que quería hacerlo, que quería ser abogado, no di marcha atrás en ese empeño. Te encuentras a ese muchacho que estaba buscando los papeles en la oficina de admisiones hoy, ¿qué le dice? Bueno, pues yo le diría primero que va por buen camino en el sentido de que no va a idealizar el trabajo que va a hacer. Porque esta es una profesión dura, muy áspera, se presta para ser absolutamente impersonal, pero que debe llenar los papeles, debe completar el trámite, y si en algún momento tiene duda de qué paso quiere hacer en la profesión, que no lo piense y que siga trabajando. Un consejo que sí me hubiera dado yo es que, y no sabía si en ese momento era un poco tarde, pero
yo creo que a nosotros como, o los futuros aspirantes como abogados, en el nivel en que estamos ahora, es absolutamente necesario aprender más de 2 idiomas. O sea, creo que el abogado puertorriqueño que tiene el talento de litigar en español, como algunos tienen un talento extraordinario también para litigar en inglés, algo que la inmensa mayoría de los anglosajones no puede hacer, litigar en español. Y yo he visto esos procesos judiciales, y tanto a nivel de primera instancia en el Tribunal Federal como en apelación y hasta... Víctor. Sí, me gustaría, Quique, yo te conozco de varias formas, ¿verdad? Y voy a mencionar algunas. Y me gustaría que tú escogieses sobre cuál de ellas prefieres hablar y en qué orden. Te conozco como abogado, eras legendario cuando estaba en la Facultad de Derecho yo, no solamente por tu historial de militancia estudiantil en las organizaciones estudiantiles, sino también porque como abogado relativamente joven habías llevado el caso de Sonia Figueroa Ferrer, un caso que abrió unas compuertas grandes en Puerto Rico. Pienso yo que entre todas las cosas sobre el tema de la intimidad, pero yo también he conocido a Quique Colón Santana, extraordinariamente solidario en el movimiento de solidaridad con el pueblo de Nicaragua en la década de los 70. A Quique Colón Santana, extraordinariamente activo en diversas facetas de la vida puertorriqueña, y también he conocido a Quique Colón Santana, que alguna vez coincidimos en la misa en el Centro Universitario Católico. Quiero que escojas cuál de esas vías y cómo esas vías se entrelazan para hacer de Quique Colón Santana quien es. Yo la puedo atender en ese mismo orden. Yo te puedo decir, cuando yo empecé en servicio, mi profesión, yo empecé en servicios legales y en Caguas. Y recuerdo el primer día que yo llegué a mi trabajo, que tenía un escritorio, encima del escritorio no había ni un lápiz, pero me dijeron, en ese archivo que está aquí a su derecha, están los 400 casos, literalmente eran 400 casos que pasarían a ser mi responsabilidad. Por la cantidad de trabajo que había, no había manera de atender eso con todo el cariño que se necesitaba. Y además uno era un rookie sin talento alguno, es decir, idealizando la profesión y no la había visto en lo concreto, no sabía ni lo que era una moción ni qué cosas había que hacer. Pero algo que sí aprendí rapidito era el hecho de que en el caso específico de la litigación en servicio legal, el grueso era derecho de familia. Y un día estaba esperando que llamaran mi caso, la sala estaba repleta de gente y está esta mujer testificando en un caso de divorcio. El marido, como era usual, no estaba allí, estaba en rebeldía. Y ella pues comenzó a hablar de manera muy general del sufrimiento de esa relación, pero decir, bueno, me trataba mal, no me quería, ese tipo de expresión. Y el juez mira al abogado y lo señala y dice, licenciado, con esa prueba no tengo que desestimar esta demanda. Así que el abogado le dice a la señora, mire, lo que el juez ha dicho quiere decir que si usted no dice lo que pasó en su relación, usted va a seguir casada con ese hombre. Entonces esa mujer empezó a hablar su intimidad ante tanto público, con un silencio sepulcral, del maltrato, los vejámenes, los insultos, las agresiones físicas y verbales que ese bandolero que no estaba allí pasó. Y yo dije, esto hay que detener, esto es imposible, o sea, esto no puede ser, esto es un abuso, esto es una afrenta. Y a partir de ese momento, pues yo empecé a estudiar y a escribir mi alegato. Escribí la demanda después de tener el alegato. Yo lo tenía todo listo. Lo único que no tenía era el cliente. Y era porque pues, en servicio legal era tanto caso y siempre había casos con causa.
hasta que finalmente, es decir, yo empecé en servicios legales en el 76, este caso yo lo radiqué en el 77, yo me gradué en el 75 y pues tuve la oportunidad de radicar el primer caso, pero ¿qué pasó? Ese primer caso tenía hijos y yo creo, siempre es una norma que he dicho por ahí, ¿verdad? Hay abogados que conocen a los jueces y son buenos. Hay abogados que conocen el derecho y son buenísimos, pero ahí están los abogados que conocen a las secretarias de los jueces y esos son los indispensables. Y ese foro de Cagua era un foro bastante abierto. A los abogados nos daban chocolate, café, galletas en las oficinas de los jueces. Y recuerdo que en algún momento, después del caso estar sometido, la secretaria del juez que tenía el caso me dijo que el juez en el borrador había desestimado la demanda porque habían hijos. Y habiendo hijos, pues había interés del Estado en mantener la relación. Yo le pregunté si ya tenía mucho trabajo, lo que me dijo que sí. Yo le pedí de favor que cada vez que la sentencia llegara arriba del paquete, lo volviera a poner abajo y así sucesivamente hasta que apareciera un cliente. En ese momento, al tiempo, apareció esta pareja y entendiendo que esto era un derecho de intimidad, pero realmente como un reconocimiento al derecho de la mujer, puse su nombre con toda conciencia, el nombre de la mujer primero que de mujer del hombre, que el nombre del varón, y por eso el caso quedó bautizado como Sonia Figueroa Ferrer. Cuando yo radiqué ese caso, me pasaron varias cosas. En primer lugar, no me llegaban los emplazamientos porque había que notificar al secretario de Justicia de que estábamos atacando la validez de la ley. Y fui a la secretaría a ver qué pasó. Entonces, cuando pregunto, el secretario del tribunal vino donde mí para decirme que qué era lo que yo me creía, que cómo yo me atrevía a radicar un pleito como eso, que yo no sabía que el sacrificio con que habían estudiado los abogados y él que estaba estudiando derecho, ahora pues se iba a quedar sin trabajo porque yo estaba atacando el divorcio y la gente entonces no iba a necesitar abogado para divorciar. Bueno, me dijo hasta del mal que iba a morir. Cuando le pregunté si ya había acabado, me dijo que sí, pero no hay ningún problema. Márqueme el teléfono de la extensión del juez, que yo le voy a decir la preocupación suya. Así que el juez que tenía el caso, que era el juez de sala de proyectos especiales, por eso se radicó como sentencia degradatoria, le hice el cuento y me dijo que le pusiera al secretario por teléfono y le dio una orden seca de que radicara o lo metía preso por desacato. Así que así empezó ese caso. Luego los casos se consolidaron y se fue al Tribunal Supremo, yo por el caso que había perdido con hijos, y el Estado Libre Asociado, el Departamento de Justicia, por el caso de Sonia Figueroa Ferrer, donde hubo la argumentación moral, y realmente recuerdo que, por lo menos en el caso específico del juez Díaz Cruz, así como escribió, así de crudo que escribió en esa opinión disidente, así me maltrató en la vista oral, con sus argumentos en contra. Y recuerdo que me dijo lo siguiente, algo que resultó profético. Me dice, bueno, usted lo que quiere es que pensar que los hombres pueden, era cuando los griegos decían que las mujeres eran un instrumento que podían ser utilizados, llevarlas al monte, preñarlas y después devolverlas. Y le mire, pues de verdad eso me parece un argumento tan primitivo, pero la realidad es que el matrimonio fundado en el amor es un fenómeno reciente de finales del siglo XIX, porque antes de eso y todavía en el siglo XX, los padres son los que escogían con quién se iba a casar la pareja.
Dice que yo insistía en que entonces había que eliminar la figura del juez y que probablemente la gente iría a una oficina a divorciarse y ya se acabó. Y yo dije, pues mire, yo creo que cuando la sociedad madure lo suficiente, precisamente eso es lo que va a ocurrir. Y eso, de hecho, pues ahora que estamos en el 2021, ante los divorcios ante notario, es precisamente lo que ocurre, donde ya dos adultos maduros con sus hijos debidamente asesorados, pues tienen la posibilidad de proteger aún más su intimidad sin necesidad de ir a un foro judicial a reclamarla. Así que esa experiencia fue una experiencia muy, como les digo, muy intensa, de verdad, pues me aprendí muchísimo. Después de eso, estuve otro tiempo más en el área de servicios legales, pero ya había agotado donde me colocaron, pues ya se había acabado el derecho de familia y me tenían haciendo otras cosas que también resultaron muy interesantes. Lo otro es que en camino de ese proceso tuve la oportunidad, en el año 1974 vino a Puerto Rico el poeta y místico nicaragüense Ernesto Cardenal. Enrique, Sí, antes de que nos hagas esa historia, tenemos que ir a una breve pausa y claro. regresamos en breve. Así que esa historia de Cardenal queda en el tintero para cuando volvamos de la pausa. Bueno. El atrio de los gentiles. Bienvenidos nuevamente, estamos escuchando el atrio de los gentiles. El gentil invitado del día de hoy es el licenciado José Enrique Colón Santana. Me acompaña como siempre Víctor García San Inocencio y yo soy Fernando Moreno Orán. Antes de la pausa, el licenciado Colón nos estaba explicando de su gran victoria judicial histórica y que cambió el derecho en Puerto Rico todavía hasta el día de hoy, sobre el divorcio por consentimiento mutuo, y estaba comenzando a hablarnos de la visita del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal a Puerto Rico. Así que, José Enrique. En ese momento yo tuve la oportunidad de conocerlo a través por conducto de un sacerdote dominico, que de hecho se llamaba Toño González. Pero no era el economista, era un fenómeno. Toño hablaba 7 idiomas y Toño había conocido a Ernesto porque él había ido a Nicaragua, a Solentiname, Nicaragua, a hacer unos estudios sobre la obra de Ernesto Cardenal para su tesis. Él hizo una tesis doctoral en Ernesto Cardenal y se fue para allá, así que a través de él lo trajeron a Puerto Rico. Y lo conocí y le pedí permiso para visitarlo allá en Nicaragua, cosa que hice en el semestre, en la transición de primero a segundo año, en ese verano. Me fui para allá, estuve 3 meses, allá tuve la oportunidad de compartir su obra, conocer su trabajo en las islas al sur del lago de Nicaragua. Ese lago es inmenso, tiene tiburones y tiene nosotros tenemos 8.800 kilómetros cuadrados, el lago tiene 8.000, o sea que es un señor lago, y para llegar hasta las islas uno salía de un muelle en Granada y llegaba al otro día por la mañana a la población de San Carlos. Así que en esa experiencia también pude conocer otros escritores que lo visitaban, otro personal. Para ese entonces él estaba escribiendo un libro que se llamó El Evangelio en Solentiname, que eran los comentarios que hacían los campesinos y visitantes sobre los evangelios, que él leía porque daba misa los domingos, y allí aprovechaba la gente y comía, porque o sea, se hacía todo el mundo traía algún pedacito de algo, o sea que la misa tenía un doble sentido de alimentación y participación comunitaria. Así que en esa obra, pues Ernesto tuvo la cortesía de incluirme, y hay 4 evangelios
en el Evangelio en Solemnidad y Imagen, en lo cual aparece Quique, el estudiante de Derecho puertorriqueño, haciendo alguno que otro comentario. Así que después de esa experiencia comenzaron las luchas políticas en Nicaragua a un extremo radical social y comenzó la lucha armada contra la dictadura. Así que los compañeros que yo había conocido allá en Nicaragua, pues todos se alzaron en contra de la dictadura. Y yo inicié pues un trabajo de solidaridad y divulgación de la situación de Nicaragua por el tiempo que se necesitaba. Se recogió trabajo, dinero, también como parte de los trabajos políticos se comenzaron a organizar brigadas con propósitos políticos más que otros, pero bueno, se anunciaban brigadas para la defensa de Nicaragua en caso de que Estados Unidos decidiera invadir a Nicaragua. Pues hicimos una convocatoria para el reclutamiento y hubo cantidad de personas que se apuntaron para ir a pelear en la defensa de Nicaragua. Así que después, bueno, y nosotros habíamos hecho esa convocatoria en el Comité de Solidaridad y se había dado la información diciendo que el día que comenzaban los Juegos Panamericanos, ese mismo día íbamos a estar reclutando frente al Departamento de Estado en Río San Juan. Pues ese mismo día por la tarde, el FBI, el director del FBI en Puerto Rico, hizo una conferencia de prensa diciendo que esa convocatoria era ilegal, que violaba la ley de neutralidad y que todas las personas que comparecieran al lugar para apuntarse en las brigadas iban a ser arrestadas y podían ser convictas de delitos graves con no sé qué cuántos años de cárcel. Y creo que con la admiración que señalaba Víctor García San Inocencio de nuestro pueblo, esa reflexión política que hizo el FBI sobre nuestra convocatoria, lo que hizo fue exacerbar más los ánimos y más gente fue a apuntarse que la que realmente soñáramos que se hubiera ido a apuntar. Y la denuncia pública le dio la vuelta al mundo en esa actividad que era realmente el propósito, más que aún cuando estábamos convocando a la gente a ir a pelear, porque la gente sin ningún tipo de entrenamiento era sencillamente no tendría el mayor uso posible ni para ese propósito, pero esa experiencia permitió continuar los trabajos después que los sandinistas llegaron al poder, y por unos cerca de 10 años estuvo trabajando en la brigada de solidaridad con Nicaragua, que se llamaba Brigada Roberto Clemente, y donde se iba a trabajar en las comunidades más pobres, más aisladas, más miserables, llevando médicos, profesores y trabajo no diestro para ayudar contra letrina, ayudar en la siembra. Y ese grupo de trabajo, como les indicaba, pues también lo pude coordinar y estuvo trabajando cerca de 10 años y otros compañeros después siguieron otros trabajos. Así que, y obviamente dentro de este marco, pues puedo traer a colación pues mi experiencia religiosa. Realmente creo ser una persona religiosa en el sentido muy práctico de la palabra, más que esotérico. Creo que la mejor manera de uno demostrar que uno cree en lo que sea que crea, desde el punto de vista político, social, moral, afectivo, es con la práctica. Y en ese sentido, pues la experiencia religiosa que yo he tenido, pues me ha permitido intentar ser una persona integral toda la vida, con mis alzas y mis bajas, pero ha sido una línea de trabajo. Gracias también a que tuve la oportunidad de entrar en contacto con los jesuitas. Para ese entonces yo conocía a Monseñor Parrilla, también estaba el padre Jorge Amber y otros sacerdotes, gente muy comprometida con la doctrina del Evangelio y las encíclicas papales sobre el cambio social. Y esas experiencias me ayudaron a formarme como persona y ser humano en el trabajo. Así que
básicamente, pues, en la línea de las 3 preguntas que me decía Víctor, pues, puedo recoger las experiencias. Háblanos un poco de tu carrera como escritor, porque son ya 3, 4 libros publicados. Sí, bueno, pues en el caso de mi carrera como escritor es un poco interesante, ¿verdad? Porque yo, como mi mamá, o sea, como buena puertorriqueña, era católica y espiritista. Y entonces, pues, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo leía esas novelas maravillosas, la que fuera, y decía, Dios mío, pero qué capacidad tiene esta gente. Pues yo imaginaba que el tipo, o el escritor se ha sentado en una máquina y dijo, ahora es, y empezó a escribir y escribir y escribir hasta que vino pan, punto el punto final y se acabó. Pero como hacen los espiritistas en las sesiones, ¿verdad? Que tenían un papel en blanco y entonces empezaban a hacer garabato como que alguien le estaba dictando algo y escribía una información. Pero la realidad es que la tarea del escritor está lejos de ser eso. Cuando a mí me picó el germen o el insecto de la escritura fue después de la experiencia de negociar la liberación de una mujer puertorriqueña que estaba secuestrada por la guerrilla colombiana. Para ese entonces y aún algo todavía, el secuestro político en Nicaragua, en Colombia, era algo sumamente complejo, muy activo, miles de personas eran secuestradas anualmente. Así que tuve la oportunidad de participar en el proceso de negociar directamente con la guerrilla, que era el Ejército de Liberación Nacional, y sacarla de su cautiverio sin tener que pagar un centavo. Así que yo entendí que esa experiencia, con todo lo compleja que fue y sus detalles, había que contarla. Pero yo pues empecé a buscar a ver si alguien escribía y quién podía escribir eso. Nunca pensé que yo podía sentarme a escribirla. Pero como no encontré a nadie, pues yo dije, bueno, pues déjame tomar un taller ahí de narrativa que coincidentalmente en el Instituto de Cultura lo dio la escritora y profesora Magali García Ramos. Y el compromiso que en la clase, de verdad, que ahí aprendí realmente el esfuerzo del escritor. Y nunca se me olvida que la última clase, la asignación fue la siguiente. Ella nos dio un papel, carta, en blanco, y nos dice, para el próximo sábado, que es el último día, cada uno de ustedes me va a traer un diálogo a doble espacio, una sola página. El tema, ustedes lo escogen. Así que, pues, ¿qué pasó? Pues llegó el lunes y yo me pongo frente al papel de la computadora, nada. Llegó martes, nada. Miércoles escribí algo y dije, pero qué porquería, y qué es esta cosa que uno escribe. Borré también, y el jueves nada. La cosa es que terminé haciendo el sábado algo por la mañana bien rapidito y se lo entregué a la maestra. Entonces ella lo recogió y dice, bueno, ¿qué tal la experiencia de escribir un diálogo? Y todo el mundo dijo todas las barbaridades que había hecho, que fue lo mismo que me había pasado a mí, le había pasado a todos. Y bueno, yo esto no lo voy a corregir, pero yo quise que ustedes hicieran el ejercicio por lo siguiente. Para que cuando usted viendo una película o esté leyendo una obra y el personaje dice una oración que a usted le saca una lágrima, una risa o lo sacude, que usted sepa que detrás de esa oración hay muchísimo trabajo. O sea, que eso no se escribió una sola vez y él no volvió a ver esa oración, sino sencillamente hay que trabajarla. Así que con esa educación, pues decidí escribir el libro del secuestro, la historia de su liberación. Lo hice como me gustan los libros a mí, con fotos y eso, para que se viera que era real. También el Canal 4 nos regaló todo el material audiovisual, gracias a las tiendas que hizo Efren Arroyo, porque los iban a votar eso, pues no, en Guapa TV la conciencia histórica la tenía Efren, y bueno, entonces ellos me donaron esa parte, y el libro viene con ese video. Así que el libro, cuando
se hizo, pues el problema con los escritores en Puerto Rico es que tienen que ser como Cuca Gómez, ¿verdad? Yo lo hago, lo fabrico, lo recomiendo y lo vendo. Pero yo no tenía idea de pues, cómo se vende un libro, qué uno hace después que lo publica. Así que un día estoy en un garaje de gasolina y veo un estante de libros y yo tengo que hablar con el tipo que puso ese estante de libros y efectivamente hablé con él. Tenía 100 y pico de garajes de gasolina, los ponía en Walgreens, también los ponía en Borders en esa época. Y como yo no sabía cuántos libros es que uno podía hacer, se mandó a hacer a China. Yo pregunté primero si no eran niños allí explotados y esa cosa, pero él había ido y me enseñó fotos de la fábrica. Y pues por el precio, yo dije, bueno, pues 3.000 libros. A los pocos días de haber mandado y entregar el dinero, yo me encontré con Carlos Galliza, que en paz descanse, y le pregunté, bueno, Carlos, ¿y cuántos libros ustedes? Pues él había hecho un libro que no me acuerdo era un tema político. Dice, ay, muchacho, están allí en la marquesina de mi casa. Creo que él había mandado a hacer, me dijo, no sé si eran 500. Y había regalado como 20 y los demás estaban allí. Y yo me di con mis 3.000 libros, anda para el sirete. Pero bueno, la experiencia fue que para esa misma época fue que salió el libro de Ricky Martin y Borders puso mi libro al lado del libro de Ricky Martin y todos los libros que estaban en Borders se vendían. Nunca me los pagaron porque Borders, después que vendió no solo mis libros, un montón, se fue a la quiebra. Pero los libros de esa experiencia, que fueron 3.000, se vendieron todos. Así que fue un bestseller. Y luego de esa experiencia, yo estuve colaborando en la junta directiva del Festival de la Palabra, un proyecto de la escritora y extraordinario ser humano y mujer Mayra Santos Febre. Y en esa experiencia de la junta surgió un proyecto de asistir y preparar con talleres para mujeres maltratadas y jóvenes estudiantes en peligro de la deserción escolar. Pero para eso necesitábamos dinero, así que empezamos a organizar talleres para gente que quería aprender a escribir con miras a poder dar ese otro proyecto. Y en ese trabajo, pues yo iba a las estaciones de radio, a distintos sitios, escuelas, universidades, a hablar de los talleres que iba a dar la profesora. Y entonces, pues para no hablar sin saber lo que estaba haciendo, pues me apunté en uno de esos talleres. Participé en ese taller y en ese taller hice el bosquejo y toda la etapa preliminar de escribir para la novela Bática, que es una novela basada en un caso real del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de una mujer esclava que huye a un estado abolicionista y luego es capturada. Y el sujeto que la captura, el cazarrecompensa, cobró su dinero, pero al regresar a donde lo había capturado, lo apresan y lo enjuician y lo acusan de secuestro y sale convicto por un jurado de secuestro. Él apela al Tribunal Supremo de Estados Unidos reclamando que esa ley por la cual lo condenaron era inconstitucional porque él tenía derecho federal a la esclavitud y en segundo lugar esa ley afectaba el derecho del comercio interestatal de bienes muebles que eran los esclavos. Con esos hechos, pues yo dije, bueno, esto parece una buena novela, pero yo la guardé en una gaveta hasta que pues mi esposa me insistía, esa narrativa se ve muy bien, yo creo que debes escribirla, pero para poder escribir y trabajar, pues tenía que hacer una disciplina de trabajo, presumo que la misma que ha tenido que hacer Víctor y el señor decano cuando fueron a preparar sus tesis y todas sus cosas. Así que de sábado en sábado, por aproximadamente 2 años, pude escribir esa novela. La novela fue premiada por el Pen Club y por el Latino Book Award. Y también fue una experiencia de mucho crecimiento y todavía me llaman de distintos sitios para hablar de la novela. La última intención de escritura
fue también algo, es un tema que aunque nosotros como puertorriqueños hemos participado en todas las guerras del imperio del siglo XX, no hubo ni una. Todas las oficiales, más las menos oficiales, y en esa experiencia, sin embargo, nuestra literatura narrativa no la ha captado. Y entonces, un día que Silverio Pérez escribió su libro y estaba presentándolo, él trajo a Clara Rojas, quien fue la compañera de papeleta de Ingrid Betancourt, y cuando la secuestraron en Colombia, la secuestraron a las dos juntas. Y ella vino para la presentación del libro de Silverio y hizo esta narrativa. Dice que para entender el problema del secuestro en Colombia, ella está en esta fiesta familiar, una especie de acción de gracias, está toda la familia, y en esa actividad viene, para ese entonces, el primo de ella estaba secuestrado. Bueno, pues la palabra secuestro, el nombre del primo y cualquier referencia a esos temas estaba totalmente vedado, prohibido. Nadie hablaba de eso. Y no era que nadie dijera, de eso no se va a hablar, es que nadie lo hablaba. Y en ese sentido, para que entendiéramos cuál es el problema con el secuestro, de que es un estigma, no solamente es un desastre, sino que es un estigma, es toda la carga negativa, más todo el sufrimiento de la posibilidad real de que la persona saliera con vida. Y yo pensé entonces, pues probablemente nuestro superego puertorriqueño está haciendo ese mismo bloqueo con nuestro problema en relación a la guerra. Porque lo que es usual en muchos pueblos es que los actos heroicos o con los actos históricos por los cuales se recuerdan muchas luchas de los respectivos países son actos militares. Pero aquí, pues, como tenemos el rollo de que estamos en el ejército que no es, en ese entonces también, por muchísimos años, el servicio militar era obligatorio, pues había miles de razones para saber por las cuales psicosocialmente no se escribía. Había como 5 novelas nada más y un libro de cuentos que hacían referencia a la guerra, al puertorriqueño como soldado de la guerra. Así que pues, yo decidí escribir sobre eso. Siempre que además tenía... ¿Cómo se llama el libro? Pues Vengo a decirle adiós. Son 16 cuentos sobre la guerra. Lo que hice fue empecé a entrevistar a soldados, sus familiares, soldados desde gente que estuvo en la Segunda Guerra, soldados de Vietnam, Corea, Afganistán. Y entonces esas 16 historias cortas, las historias se van complicando según va pasando, pero una que yo recordaba como tema central la usé, porque ya era que cuando estaba en escuela elemental, una maestra lo mencionó, de que estando en Corea, este soldado puertorriqueño está herido y lanzan una granada al batallón donde él está. Y el tipo, sin encomendarse a nadie, se ha tirado encima de la granada, le salvó la vida a todo el mundo, pero él quedó volado en pedazos. Y eso de niño a mí me marcó. O sea, yo siempre tenía esa historia en la cabeza sin saber ni el nombre ni quién era. Así que cuando decido hacer esta historia de soldado, pues déjame empezar a buscar a ver quién era esta persona. Efectivamente la localizo. Es un mutuadeño que se llamaba Fernando Luis García. Mi compueblano. Ajá, ok. Y entonces, pues, y lo único que queda para honrar su memoria allí es un residencial público. Y con independencia de lo que uno pueda pensar sobre el aparato militar, un acto de esa naturaleza, con todo ese paquetón de estatuas que tiene allí frente al Capitolio, y ni siquiera hay algo que recuerde la memoria del valor de este hombre, pues yo entendía que había que recuperarlo. Y en la investigación y en el trabajo, averigüé que a este hombre las balas lo perseguían hasta después de muerto, porque el homenaje que le dio la Marina para reconocerlo, hicieron una línea de destructores que se llamaba USS García.
pero estos destructores no duraron mucho tiempo porque la Marina después los decomisó y los vendió como chatarra. El último se lo vendió a Singapur, a Singapur y lo dejó hecho canto. Y también algo que muchos compañeros en esta lucha desconocían y averigüé en el proceso, que es que en el año 1959 la Marina designó la zona de tiro de Vieques en memoria de Fernando Luis García, o sea que el campamento García de Vieques también era un reconocimiento a este hombre. Y así que, pues, esa colección de historias ha sido una experiencia muy interesante porque realmente de donde yo pensé que iba a venir más bien el choque y la controversia era de las personas que participaron en el ejército. Y ha sido lo contrario, realmente me han escrito, me han llamado, han ido a las actividades para indicar que eso le ha servido de catarsis, para reconocer, porque era un hecho cierto, de que la guerra nunca abandona al soldado y esta gente cuando llega al país viene con esa guerra en la cabeza y los traumas o las consecuencias de haber estado en combate salen a algunos rápido, en otros muchísimos años, pero ese trauma de guerra, pues también nuestro país tiene que estar padeciéndolo de alguna manera, o sea, pero corresponde a los científicos sociales o los psicosociales decirnos dónde está la guerra, es el residuo de la guerra, que es evidente que se ha tenido, y particularmente por la cantidad de muertos, desaparecidos, y entonces, sin dejar de ser una controversia política, mi exhortación siempre ha sido a los sitios que he ido, ha sido a que cuenten sus narrativas, o sea, que digan qué fue lo que pasó, y por lo menos muchos ya han pasado por esa etapa y han empezado a narrar, por lo menos a una grabadora, sus experiencias como soldado, y por lo menos para que los escritores en el futuro se lo agradezcan y usted pueda, su familia conozca, porque se lo ocultaban a la familia, o sea, no comunicaban a la familia todo ese sufrimiento y combate interno. Así que pude tener esa experiencia y el libro ha tenido una gran acogida. Precisamente ayer, como Día del Veterano, pues también estuve participando en algunos programas hablando sobre el tema y sencillamente ha permitido, claro, no podía dejar fuera las luchas contra el servicio militar obligatorio, y aquí hubo un caso de un estudiante muy firme y serio, que es Feliciano Grafals, y esa experiencia pues la incluyo como parte de las historias documentadas de lo que es la lucha política y militar en Puerto Rico. Así que esa experiencia, este libro allá en Ponce está en El Candil, en Aguadilla está en La Casita, en San Juan en Norberto González, y El Laberinto, también en 787.com, que ha tenido también muy buena acogida, de verdad, y aunque se hicieron unas 1000 copias, las 1000 copias se vendieron, hubo que hacer unas cuantas más, no muchas, porque ahí después se me quedaban en la marquesina. Pero sí, ha sido una gran experiencia, una gran acogida, y esta colección de cuentos fue seleccionada como obra narrativa de 2021 por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Bueno, Quique, lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero te agradezco esta conversación. Sé que tienes la tribuna abierta aquí en el Atrio de los Gentiles y te invitaremos para seguir la conversación. Así que a nombre propio, a nombre de Víctor y del equipo que trabaja en la producción de este programa, te agradecemos mucho el tiempo y todo lo que has compartido con nosotros en el día de hoy. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, cuando quieran. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.